En el programa de hoy hablaremos de qué es la biotecnología y cómo mejorar la genética en tu finca. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, nuevamente aquí con ustedes en este programa El Agro Ahora. Nuevamente pudimos traer al doctor José Ramón Sánchez de la empresa Born Animal Biotechnology, que tiene su sede en Panamá y que ha estado trabajando en temas muy novedosos en Panamá. Y con él estuvimos hace unos programas atrás viendo lo que fue los inicios de la biotecnología en Panamá, cuando se inicia esta con la inseminación artificial. Bueno, justamente quedamos allí y hoy vamos a tocar qué ha pasado, cómo ha sido la evolución de la biotecnología en la ganadería aquí en Panamá. Y por supuesto que vamos a tocar temas como la fertilización in vitro, los embriones, qué se está haciendo, en qué ha cambiado esto comparado con la inseminación artificial, si es más productivo o no la ganadería hoy en día en Panamá. Y nos referimos a ganadería en términos globales, o sea, tanto de carne como de leche, que eso fue algo de lo que quizás no lo mencionamos, pero no quería que ustedes se lleven una idea de que solamente es leche. No, es biotecnología en términos generales aplicados a tanto a ganadería de carne como de leche. Así que nuevamente, José Ramón, gracias por estar aquí en este programa. Y hoy vamos a tocar la evolución en sí y quiero que me la definas a criterio tuyo, qué es lo que ha sucedido, cómo ha venido cambiando la evolución de esta biotecnología aquí en Panamá. Bueno, un placer nuevamente acompañarlos en El Agro Ahora. Yo creería que después que ya hablamos o iniciamos pues en el programa anterior hablando de la inseminación artificial y después de la inseminación artificial a tiempo fijo y cómo ha cambiado e ido evolucionando tanto en el mundo como en Panamá esta biotecnología, ya nos vamos, digamos que teniendo un hilo conductor que nos lleva hacia nuevas biotecnologías que se idearon pues en el mundo, principalmente en países como Estados Unidos, que, como yo lo dije anteriormente, iban enfocándose a solucionar problemas. Yo pienso que la presión del mercado en la producción y la presión también de los cambios climáticos y del tema de precios y otras presiones como también el cambio de hábitos de consumo, que debemos hablarlo en algún momento, ha llevado a la ganadería a ser eficiente cada año y cada día más. Y dentro de de la búsqueda de esta eficiencia ha llevado a mejorar la tecnología. Yo siempre he dicho que en los últimos 20 años, tanto en la humanidad como en el mundo animal y en el mundo productivo, uno de los avances principales tecnológicamente hablando ha sido el tema de la genética, es conocer el genoma, es conocer cómo manipular los ciclos estrales, cómo manipular o cómo hacer eficiente el uso de biotecnologías, como bien usted dijo, ingeniero, la transferencia de embriones, que yo pensaría que la debemos manejar en dos etapas. Uno, lo que es el MOET, o Multiple Ovulation Embryo Transfer, o la superovulación en español, que fueron los primeros pasos, y una segunda evolución que es la fertilización in vitro, que es la última tecnología que se está utilizando mundialmente para la producción de embriones. Cuando hablamos de todas estas técnicas que se han introducido, ¿qué año pudiésemos marcar en Panamá que dio ese inicio? Miren, el tema de inseminación, podamos hablar ya de los años 1970, 72, que ya se hacen las primeras congelaciones en latitudes como de los Estados Unidos y pueden haber llegado a Panamá unos 5 o 6 años atrasados y empezar los primeros pininos. Asimismo, años después, hablemos de más o menos 82 a 85, vienen los primeros técnicos también americanos a realizar las primeras superovulaciones, que en ese momento, para que tengan una idea, las máquinas transportadoras de los embriones bovinos
para poder transportar desde donde estaba la donadora, que más adelante vamos a definir qué es una donadora, qué es una receptora y qué es un donador de semen, hacia donde estaba la receptora, que iba a funcionar como un vientre de alquiler, se transfería en conejas vivas. Y la transferencia de embriones era quirúrgica. Prácticamente se tenía que anestesiar la vaca de manera general y con digamos que con un tipo de cirugía, que en ese tiempo no existía la cirugía laparoscópica, pero era algo muy similar, poder implantar el embrión en el útero de la receptora para que ese embrión tuviera la mayor cantidad de probabilidad de sobrevivir y causar una preñez en un útero que genéticamente no era el de él. La técnica en sí, para poder entender un poquito, no es más que cuando hacíamos inseminación artificial, introducíamos el semen en la vaca cuando ésta estaba en celo, sea celo inducido, sea celo natural, y se hacía automáticamente la inseminación como tal, y la vaca podía preñarse como no podía preñarse. La técnica que estamos hablando es que una vez ya el óvulo fecundado se saca. Así es. Y eso es llevado a congelación, pero también puede ser natural, puede ser fresco, ¿no? De ese momento, ¿cómo se hace la técnica fácil de hacer esto? Porque entendamos que se sacan los óvulos que están fecundados y pueden llevarse a vacas donadoras que no son las madres de esos óvulos. Es lo que ustedes llaman vientre de alquiler. Igual pasa en los humanos. Así es. Y entendamos también que el óvulo fecundado lleva de manera intrínseca los genes de los progenitores primarios, pero no así de la donadora. De la receptora. De la receptora, perdón. Correcto. Porque esta es la donadora. Así es. Y la receptora simplemente va a prestar su útero para 9 meses tenerlo y posteriormente dar un animal o 2 animales. Así es. Pero hablábamos de que de un toro se podían sacar X cantidad de pajuelas, de dosis. Ahora, en esta técnica, ¿qué cambia? Sí. Pensaría que lo que cambia principalmente es el foco o el enfoque donde se tenía. Ya habíamos resuelto un problema con el macho, que era poder, correcto, como usted dijo, sacarle de una eyaculación en vez de un hijo, sacarle por lo menos 100 hijos. Si la técnica es de 50%, la inseminación artificial a tiempo fijo, y son 200 pastillas por eyaculación, yo en el mejor de los mundos o de los momentos podría tener 100 hijos por eyaculación. Es correcto. Entonces ya hay toros en Brasil, solamente para poner un ejemplo, hay machos en Brasil que lograron vender récord de ventas en 450,000 dosis de semen, que hoy pueden tener descendencia de casi 200,000 crías, 225,000 crías. Entonces deja un bagaje genético importantísimo para el pool genético que se tiene en una ganadería. Entonces ahora logramos enfocarnos en la hembra. El ciclo estral de la hembra bovina es muy parecido al ciclo menstrual de la mujer. Y digo muy parecido porque hay algunas diferencias en términos de día. La vaca normalmente debe dar un ciclo cada 21 días, la mujer da un ciclo cada 28 días. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora,
con Óscar Osorio Castillo. Pero igual que la mujer, y diferente a otras especies como la porcina, que es multípara, el animal bovino, igual que la mujer, es unípara, solamente pare un producto por cada ciclo gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciclo estral ella solamente ovula, normalmente un óvulo, excepto en los casos que naturalmente ovula 2 veces o que solamente ovula una vez y ese embrión se biparta y produzcan los gemelos univitelinos, o en su defecto se produzcan 2 ovulaciones y produzcan los mellizos, como nosotros lo conocemos comúnmente, ¿no? Que pueden ser de ambos sexos, pueden ser hasta diferentes, pero provienen de la misma ovulación. Entonces, ¿cómo hacía el ser humano para que una hembra bovina, en vez de dar un solo óvulo, pudiera dar más óvulos por ciclo estral? Entonces, asimismo como la inseminación artificial a tiempo fijo se empezó a investigar qué hormonas incidían en el ciclo estral, también se averiguó en ese mismo momento qué hormonas incidían para que en vez de ovular una sola vez o un solo óvulo por cada ciclo estral, se ovularan 8, 10, hasta 15. Va a depender de la donadora y de las características reproductivas, tamaño de ovario, pero más o menos en promedio una hembra bajo la técnica de superovulación podía dar entre 10 a 15 óvulos disponibles para entonces ser inseminados naturalmente. Como se hacía una inseminación, se insemina la donadora y por eso mucha gente le llama lavado. 7 días después se introducían más o menos 1.5 litros o 2 litros de solución, de una solución especial fisiológica, y se hacía un movimiento físico en el útero de la vaca, y esos embriones, ya embriones porque están 7 días después de fertilizados por vía inseminación artificial, se sacaban, se empajillaban, y como ella no puede gestar 7 terneros, se colocaban de manera individual en una receptora previamente sincronizada. 7 días antes dieron celo, no fue montada ni inseminada, y cuando el embrión entra, el embrión da unas señales: oye, yo estoy vivo y tengo 7 días. Y el útero de la receptora dice: oye, yo hace 7 días di celo, yo no me acuerdo si me montaron, pero este embrión debe ser mío, porque me está mandando señales sincronizadas con mi ciclo estral. Y es ahí donde el útero abraza al embrión y el embrión eclosiona, se llama blastocisto expandido, eclosiona, saca una patita y se crea la placenta para crear una preñez. Cuando hacemos la inseminación a la donadora, obviamente antes teníamos que haberle hecho todo el trabajo para superovular. Cosa que cuando se hiciera la inseminación es en la misma cantidad de dosis que normal. No, se hacía multiplicado por 3. Ok. Para llevar una carga seminal mayor. Es correcto. En términos generales, los espermatozoides llegaban y a viajar, así mismo, a buscar. Y en vez de enfocarse en uno, eran 7, 10, 8 habían 10. Salido. Y de entonces lo dejaban 7 días. En el útero de la donadora. Y a los 7 días con la solución hacían el lavado y los traían para ponerlo. Y individualizarlos o empajillarlos en los carrizos muy parecidos a los del semen. Ahí utilizas un laboratorio. Sí, exactamente. Ahí, que puede ser de campo, primario, sí. Pero con todas las técnicas habidas y por haber y la asepsia debida para poder establecer eso. Y se congela inmediatamente. Así es. Si no se transfieren a los 7 días, previamente la sincronización del receptora o del vientre de alquiler, yo tenía la oportunidad de una técnica que evolucionó después de 10 años de la transferencia convencional, que era la superovulación. Se calcula que son 7 a 10 años que pasa para tener un protocolo especial para poder parar el reloj biológico de ese embrión. Cuestión de que yo, si me sobraban más embriones de la cantidad de receptoras que yo tenía, podía congelarlos, y al parar ese reloj biológico yo prácticamente podía utilizar ese embrión en cualquier momento. ¿Cómo se congelan? Tienen unos pasos técnicos especiales para que el embrión no muera, pero llegan a una temperatura exactamente igual que el semen, a menos 195 grados centígrados. Y ese embrión se puede usar. Hemos descongelado embriones hoy en Panamá bajo la técnica de superovulación que tienen 30 a 35 años. Es como despertar una genética, y tengo clientes que me dicen: no, cuando yo llego a la empresa pienso que estoy en la película de Jurassic Park, porque básicamente es eso, es descongelar
un ser que hace 30 años murió y una genética que hace 30 años dejó de existir. Eso es la diferencia en la congelación de un lavado convencional en fresco, ¿no? Entonces, en los 7 días, ¿por qué se usa los 7 días? Porque, como yo dije, eclosiona. Entonces, si el embrión no encuentra un útero, él muere al día 8. Entonces, antes de que él muera el día 8, en el día 7, yo lo transfiero en una receptora o, en su defecto, lo congelo. Por eso es que hemos estado hablando, y decía José Ramón que en un principio en la inseminación trabajábamos con el macho. Ahora la biotecnología ha evolucionado y ahora trabajamos con la hembra. Y si el macho daba de un semen, sacaban 200 dosis, bueno, ahora de una vaca podíamos dar hasta 10, 12 o 15 óvulos fértiles en un año. Así es. O sea, y teníamos entonces que buscar a las diferentes receptoras. ¿Cuál es la característica principal? Porque no todas pueden ser donadoras. Sí. Hablemos de las donadoras. Sí. Primero, como usted dijo, ¿no? Nos enfocábamos en el macho, ahora en la hembra. Teníamos hembras muy especiales. Recuerden que un producto genético es producto del 50%, hablando Claro. genéticamente hablando, del 50% que aporta el macho, su padre, que es el donador de semen, y el 50% de la genética la coloca la donadora, que es la donadora del óvulo, y ese producto tiene la información genética del 50% de la genética de ambos donadores, y por ende, yo, si tengo un donador especial, tenía que buscar una vaca que definitivamente me diera productos o fuera mejorada genéticamente. Vuelvo al ejemplo de la leche, aunque no nos queremos encasillar a solamente la leche, porque también pasa exactamente igual que en carne. Pero habían vacas que bajo un mismo sistema producían de 10 a 15 litros arriba que sus compañeras, utilizando la misma alimentación, el mismo costo, bajo el mismo sistema climático y bajo el mismo sistema productivo. ¿Por qué esa vaca? Se empezaba a seleccionar. Yo quiero que todos mis reemplazos de mi finca sean de la vaca que me produce 15 litros con el mismo costo. Entonces, ¿cómo hacíamos para obtener más de una hija al año? Porque le recuerdo algo, en lechería también es muy fácil poner el ejemplo. Si esa vaca, que es muy difícil porque las mayores productoras de leche son las que más nos cuesta preñar, por un tema de estrés metabólico, estrés calórico, porque son vacas que se enfocan en producir leche, claro, y son las que menos genética entonces me dejan en la finca porque no se preñan o es más difícil preñar. Y si se preñan con semen convencional, tengo 50% de probabilidad de que me salga un macho y 50% de probabilidad de una hembra. Entonces, si yo hago una proyección de cuánta genética me deja esa vaca en 10 años, yo le aseguro que no le he dejado ni siquiera 4 a 5 hembras. Si esa vaca todos los años me parió. Entonces, la pregunta era, ¿cómo yo hago para obtener 15, 20 hembras al año de esa genética? Entonces, la donadora debe cumplir para mí 3 requisitos específicos. Uno, un requisito genético, que es que cumpla características que yo estoy buscando en cada finca. ¿Por qué digo en cada finca? Porque hay muchas fincas que ya en Estados Unidos ni siquiera el nivel productivo de la Holstein ya está tan alto que ya no se están fijando en la producción, porque ya toda la genética está homogenizada. Ya ellos se están fijando en sanidad de la ubre, células somáticas, ligamento, patas, cuál me convierte mejor el pasto, cuál necesita menos grano para producir mejor leche. Entonces no es una cuestión de volumen, sino de eficiencia. 2, que sea reproductivamente eficiente. No es solamente genéticamente que me produzca tanto carne como leche de manera eficiente, sino que sea fértil, que sea precoz, que sus hijas y ella hayan vivido una vida reproductiva intachable. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. ¿Por qué? Porque la reproducción repercute directamente en los costos de producción, tanto en una ganadería de carne como una ganadería de leche. Y tercero, que sea una vaca obviamente sana reproductivamente hablando, y cuando me refiero a reproductivamente hablando es que tenga sus órganos funcionales, llámense sus ovarios y su útero, que sean diferentes o arriba de la media del resto de mis animales. Entonces yo distingo una donadora como un animal especial, mejorado genéticamente, escogido por el ser humano, que yo tengo que masificar su genética para poder obtener la mejor eficiencia. Y digo el ser humano porque estas técnicas, siempre lo he dicho, la técnica no hace milagros. Claro. La técnica reproduce una genética escogida o seleccionada por el ser humano. Así que asimismo, si la selección fue mala, yo voy a obtener 15 productos de mala genética en vez de 15 productos de buena genética. Entonces la selección de la donadora es extremadamente importante para un manejo. Y yo añado, José Ramón, que, y lo comentábamos aquí con el doctor Elías Tuñón, Sí. que aquí juega un papel importante la nutrición. Sí. Si vas a tener un grupo de donadoras, por favor, que tengan una supernutrición, ya sea pasto o con suplemento o con lo que sea, pero que la nutrición esté totalmente balanceada en minerales, en materia proteína, en energía, en todo. O sea, queremos tener una buena donadora. Obviamente, como él ha dicho, tiene que venir de un récord y por eso es importante lo que hemos siempre tocado aquí, de que antes de hacer todas estas técnicas teníamos que haber introducido los registros en una finca para crear una data y poder tener las evaluaciones correctas, porque si no tenemos data o no tenemos registro, no tenemos data para poder evaluar y decir quién va a ser donadora y quién va a ser receptora. Básicamente es eso, señor. Usted ha tocado un punto que definitivamente quizás, como el tema del mejoramiento genético es tan amplio, nos hemos enfocado en las biotecnologías, en el mejoramiento genético, pero hay un dicho o una frase que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Y lo que no se mejora caduca. Entonces, si yo no tengo registros de qué es lo que está pasando en mi finca, nunca voy a poder conocer o llegar a mi selección del animal que se comporta mejor en mi finca, bajo mis estándares, y qué es lo que yo quiero mejorar. Entonces es importantísimo y vital que esa vaca tenga unos récords, que yo siempre llamo, páseme el récord policivo de la vaca. Yo no es por quererme meter en un tema que no nos compete, pero uno estudia cuando uno va a contratar cuál es su diploma, cuál es su educación. Asimismo, cuando uno va a contratar una donadora dentro de nuestra finca, ella tiene que sacar su palmares hablando de temas de deporte. Yo gané la Copa el Mundo en 1986, yo fui esto. Bueno, tú eres un animal especial. Entonces me atrevo a masificar tu genética para poder ser más eficiente. Pero esto me lleva, y lamentablemente aquí el tiempo siempre va a ser nuestro peor enemigo, pero imagínense lo importante que estamos hablando, que si yo tengo registro y yo establezco un grupo de donadoras, antes debía haber hecho una estrategia que qué quiero hacer en la finca. Porque si la estrategia es producir animales para vender genética, los conceptos cambian. Si lo que yo quiero es crecer en la finca para ser productivo en la finca, llámese carne o leche, son otras estrategias. Y entre otras estrategias, como yo le digo a la gente cuando me llama o me escribe, me dice: ingeniero, ¿qué podemos hacer para hacer una finca que desde cero? Yo, lo primero es pasto. Y hay gente que dice: no, ya yo compré los animales, o voy a traer los animales de la finca tal y de la finca tal. No, primero es el pasto. Y el pasto es acorde con el microclima, con el lugar, porque los pastos de Chiriquí, de Volcán, no son los mismos pastos de zona baja
en Oriente, o zona en Darién, o en Azuero. Entonces, primero es el tema de la nutrición. Pero tocando esos temas, hablamos de la donadora. ¿Qué queremos dependiendo de la estrategia con las receptoras? Antes me decían a mí, las mejores receptoras son las vacas de leche criollas. Las vaquitas que dan 4 litros, 5 litros, porque eso, ellas quedan preñadas. Y eso me lleva no es un chiste, es una realidad. Cuando yo trabajaba de gerente en la ganadería de la empresa Calesa, las cerdas nos daban 10, 12 cerdos. La mayoría estábamos en promedio como 9.5 en cerdo. Y teníamos un empleado, Manny, me recuerdo, Manny, del área de Natá, que me decía, ingeniero, usted está perdiendo el tiempo. Yo tengo una puerca en la casa que dio 18 puerquitos. Y yo no le doy alimento, yo le doy sobra de comida y esto. Y normalmente así es la vida, pasando hambre, pasando de todo, y esa puerca era más productiva. Así es. Y aquí decían que las vacas, las receptoras tenían que ser vacas de media sangre, sí. Vacas que no. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto, ese es el mejor de los mundos, por decirlo así. Pero yo siempre, y usando el ejemplo de la cerda, con Don Manny, y siempre lo hago en el tema genético, que alguien me puede decir, doctor, yo tengo una vaca que me produce un pico de lactancia de 27, 35 litros. ¿Qué tan repetitiva es esa genética cuando yo aumento el hato? ¿Fue una aventura genética? ¿Fue suerte? Cuando yo comparo con una producción de 3.000 cerdas, ¿puedo mantener que esa variabilidad de 18 cerdos se mantenga constante? Y así mismo me voy con el tema de la receptora. Panamá es un hato demasiado pequeño. Tenemos 1.5, 1.7 millones Exacto. de cabezas de ganado, de los cuales 580.000 son hembras, 530.000 quizás un poco menos, o hemos disminuido en los últimos años. Entonces, si la receptora, o si yo me mantengo en un perfil de una receptora que tiene que ser genéticamente de este tipo, creo que aquí no se podrían transferir más de 500 embriones al año, porque no existe el volumen como existen en países como Brasil, que sí puedo exigir una receptora F1, ya sea Simbra, ya sea Brangus, ya sea criolla con Holstein con Brahman o Gir con Brahman, y poder, digamos, que tener la mejor receptora bajo libros. A nosotros nos ha tocado hoy, ingeniero, de transferir desde una vaca Brahman, cebuina, meterle un embrión Holstein, parir. Tenemos fotos muy lindas, que es raro ver una vaca cebuina 100% parir un animal puro 100% Holstein. Lo hicimos en un proyecto para formalizar una lechería, porque era una receptora. Era una receptora, un vientre de alquiler cebuino pariendo un animal 100% de leche. En ese proyecto lo hicimos porque ella no siquiera iba a levantar la ternera. La ternera, al momento de parir, se le quitaba y iba a ser levantada artificialmente como una lechería. Pero ella teníamos que usar el vientre. El proyecto era tan grande, eran casi 500 preñeces, que tuvimos que prácticamente preñar hasta las yeguas, decimos nosotros. Cuando el doctor Nasser le llegaba, bueno, y aquí tenemos embriones, bueno, pasen una yegua para ponérsela. Es un chiste también, pero quiero poner en contexto lo que nosotros tenemos que vivir en Panamá, siendo un país con menos cantidad de animales. Entonces, una receptora, yo más hablar de cruces o de razas específicas, yo hablaría de una receptora que sea capaz por lo menos de producir 5 litros en una lactancia que demore por lo menos 280 días, y que sea que una no es común. Que no es común, ¿eh? No es común. Que ya con esos filtros, esos parámetros, ya me reduzco a 30% de la población ganadera de hembras en Panamá. Entonces, y también lo principal para nosotros es que sea fértil, que sea una vaca que sea capaz de preñarse, porque estamos usando una biotecnología extremadamente artificial, con una genética que no es ni siquiera de ella, y con unos ciclos estrales que controlamos y que estamos prácticamente obligando a la vaca a obtener una preñez. Entonces, lo principal es una sanidad reproductiva, fertilidad, y de tercero, entonces, que sea de un cruce racial que sea capaz de producir o mantener una lactancia de 5 litros por lo menos 280 días. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de este programa,
¿Por qué ha sido interesante? Hemos hablado de la donadora, hemos iniciado a hablar de la receptora, no hemos terminado, pero vamos a quedar aquí porque lo que nos viene es hablar de la receptora como tal, hablar del negocio como tal y hablar de las estrategias que debemos tener en Panamá como ganaderos enfocados a que el negocio sea rentable y que podamos ser productivos. Amigos, este fue el doctor José Ramón Sánchez hablando de la evolución de la biotecnología de la ganadería en Panamá. Los espero el próximo programa, que vamos a tener la segunda parte. Esto fue El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.